Yo le di a mi hija una casa, no un apartamento sencillo o un espacio improvisado. Le di una casa de verdad, con jardín, terraza, muebles nuevos y cada rincón pensado con cariño. Fue mi regalo de boda, mi manera de decir, mereces comenzar esta nueva etapa con dignidad, con una base sólida. Yo imaginaba risas, reuniones familiares, tardes de domingo llenas de vida en esa casa. Pero en menos de una semana, ese sueño se convirtió en una pesadilla que hasta hoy me revuelve el estómago solo de recordarlo. Todo comenzó con un mensaje de mi hija. Mamá, ya están aquí. Sin entender, pensé que se trataba de algo común, quizá una visita. Pero cuando llegué y vi las maletas en el suelo de la sala, la madre del novio sentada en mi sofá con el ventilador apuntándole solo a ella, el padre de él fumando en la zona gourmet que yo había encargado reformar con tanto cuidado, me quedé paralizada. Pregunté en voz baja si era una visita rápida, y mi hija solo bajó la mirada, como quien ya había llorado más de lo que podía. No estaban de paso. Se habían mudado, sin invitación, sin consulta, sin el mínimo de respeto. Simplemente entraron como si todo aquello fuera de ellos, como si la casa que yo le di a mi hija hubiese venido con ellos en el paquete. La primera noche que estuvieron allí fue como ver a un invasor cambiar el nombre en tu propia puerta. El novio, Curtis, ni siquiera tuvo el valor de mirarme. Cuando pregunté discretamente qué estaba pasando, solo dijo, es solo por un tiempo. Pero ese tiempo se volvió rutina. La madre de él decidió que el dormitorio principal era suyo y de su marido. Alegó que tenían dolores de espalda y necesitaban más espacio. Natalie, mi hija, fue relegada al dormitorio más pequeño, con un colchón en el suelo. La misma Natalie que creció compartiendo la cama conmigo en los peores años de mi vida. La misma que luchó tanto para tener un poco de paz. Ahora, degradada en su propia casa, sin voz, sin espacio, sin respeto. Poco a poco, todo fue deteriorándose. La casa perdió el olor a nueva, la organización, la ligereza. Empezaron a fumar dentro de los cuartos, a dejar la vajilla apilada por días, a usar mis toallas bordadas como si fueran trapos. Yo miraba todo eso y pensaba, ¿cómo puede estar pasando esto? Y lo más revoltoso era el silencio de Curtis. No defendía a mi hija, no corregía a sus padres. Al contrario, él también empezó a cambiar. Frío, indiferente, como si ya estuviera acostumbrado a esa lógica torcida. ¿Y Natalie? Cada vez más callada. Veía en sus ojos la tristeza que no necesita palabras. Esa mirada de quien se encoge por dentro, tratando de convencerse de que aún se puede soportar. Recuerdo un sábado por la tarde en que fui hasta allí llevando un pastel. Pensé que, quizá, con un gesto simple, podría reanimar el ambiente, hacer que Natalie se sintiera acogida. Pero apenas entré, la suegra de ella puso los ojos en blanco y dijo, ¿más azúcar? Esa niña ya se está hinchando. Fue como un puñetazo en el pecho. La forma en que hablaba de mi hija, frente a todos, con ese desprecio, me producía náuseas. Natalie solo sonrió forzada, bajó la cabeza y fue a guardar el pastel en la nevera. Quise gritar, quería golpear la mesa, pero me contuve. Porque conozco a mi hija, y sé que en ese momento, cualquier confrontación solo la haría sentir peor. Su silencio pedía cuidado. Esa misma tarde, mientras la suegra dormía en la sala con los pies en alto y el suegro andaba por la casa en calzoncillos y camiseta rota, Curtis se acercó a mí como si nada estuviera mal. Dijo que todo se estaba arreglando y que la familia de él necesitaba un nuevo comienzo. La audacia me hizo estremecer. No querían comenzar de nuevo, querían tomar, usar, exprimirla hasta el último vestigio de autoestima. Curtis veía en mi hija a una empleada de lujo, una alfombra para las ganas de los demás. Y lo más triste era ver que Natalie empezaba a creer eso, a moldearse al papel que le habían impuesto. Cocinaba, limpiaba, servía. Y cuando le preguntaba cómo estaba, la respuesta era siempre la misma. Estoy bien, mamá. Estoy intentando. El colmo para mí llegó cuando encontré a Natalie limpiando el baño de rodillas, mientras la cuñada de Curtis se reía a carcajadas en el celular.
encerrada en el cuarto con el ventilador al máximo. La casa estaba llena, ruidosa, sucia. Natalie, con las manos enrojecidas por tanto producto, sudorosa, y aún así intentando convencerme de que estaba todo bien. Solo estoy dándome una manita de gato, mamá. Rapidito. Eso me destruyó. No era solo el esfuerzo físico. Era la mirada vacía, la ausencia de brillo, la sumisión que la invadía, como si hubiera sido tragada por una dinámica en la que solo importaba complacer y no causar conflicto. Mi hija, esa niña llena de sueños y personalidad, ahora parecía una sombra dentro de su propia casa. Intenté hablar con ella más de una vez, pero siempre topaba con el miedo. Miedo de decepcionar, de romper, de admitir que ese matrimonio, antes incluso de comenzar, ya era una prisión. Natalie creció sin un padre presente, con el peso de querer mantener a todos felices, y yo sabía que eso pesaba. Ella quería tanto ser amada, ser aceptada, que estaba dispuesta a anularse, y Curtis se aprovechaba de eso con una frialdad que me revolvía el estómago. Nunca alzó la voz, nunca pegó, pero el abandono emocional, la cobardía, la forma en que dejaba que su familia humillara a mi hija sin mover un dedo, era crueldad disfrazada de pasividad. Y eso, para mí, era aún más peligroso. La ceremonia de la boda ni siquiera llegó a ocurrir. Faltaban 3 semanas, y aún así, la casa ya había sido tomada por esa familia, como si todo girara en torno a ellos. Los padres de Curtis comenzaron a llamar a parientes lejanos para conocer la casa nueva. Hubo un fin de semana en el que durmieron 8 personas más de lo normal allí, y Natalie durmió en el sofá. En el sofá, de la casa que yo le di. Cuando lo supe, me invadió una furia que hacía temblar mis manos. La llamé. Le pedí que nos reuniéramos en una cafetería, lejos de allí. Cuando llegó, estaba abatida, delgada, con ojeras profundas y una sonrisa que parecía pegada al rostro por el dolor. Yo no necesité preguntar nada. Ella solo dijo, «Mamá, ya no aguanto más». Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse de una vez. Finalmente se abrió, contó sobre los abusos verbales, la sensación de vivir en un campo minado, la falta de apoyo de Curtis. Dijo que ya había pensado en desistir del matrimonio, pero que se sentía culpable, como si estuviera desperdiciando el regalo que yo le había dado. Eso me partió. Le expliqué, con toda la firmeza de mi amor de madre, que la casa era de ella, no de nadie más, que no debía nada a nadie, que el regalo se dio con amor, no como trampa. La abracé con fuerza y sentí las lágrimas brotar como un río reprimido. Ella lloraba como si pidiera perdón, pero allí, por primera vez, vi en ella una chispa de decisión, una voluntad real de salir de ese agujero. Al día siguiente, volvió a casa con otra mirada. No era todavía coraje, pero era como si se hubiera quitado el velo de los ojos. Comenzó a decir no, de forma sutil. Dejó de cocinar para todos. Dejó de lavar la ropa de la suegra. Empezó a cerrar con llave la puerta del cuarto. Pequeños gestos que parecían insignificantes, pero que causaron una revuelta desproporcionada en esa gente. El padre de Curtis se quejó de que el café no estaba listo. La madre de él comenzó a criticarla aún más, llamándola ingrata. Curtis, en lugar de defenderla, empezó a tratarla con frialdad, y cuando ella pidió hablar sobre los límites dentro de la casa, él tuvo el descaro de decir, «Tienes que entender que ahora somos una familia grande. Si no quieres eso, puedes irte». Fue entonces cuando todo cambió. Natalie se dio cuenta de que esa frase era el resumen de lo que él realmente pensaba, que ella era prescindible, que él, en el fondo, siempre contó con su miedo. Pero en ese momento, en lugar de callarse, se levantó. Fue hasta el armario, tomó la llave de la casa y dijo, «Esta casa es mía. Quien se va es tú». Curtis se rió, pensando que era un farol. Pero al día siguiente, con mi ayuda y la de un abogado amigo de la familia, ella entregó una notificación extrajudicial pidiendo la desocupación del inmueble en 72 horas. Fue suficiente para asustar a esa familia. Ellos no esperaban reacción.
Estaban acostumbrados a abusar en silencio, seguros de que nadie tendría el valor de enfrentarlos. La reacción fue inmediata. La madre de Curtis comenzó a gritar dentro de la casa, diciendo que los estaban echando a la calle como perros. El padre de él golpeaba puertas, maldecía, decía que todo aquello era una artimaña. Curtis simplemente desapareció. Se encerró en el cuarto y ni siquiera salió a conversar. Fue Natalie quien tuvo que mantenerse firme. Y ella se mantuvo. No lloró. No vaciló. Estaba pálida, sí, pero de pie. Yo me quedé allí todo el tiempo, sentada en la cocina, observando cómo ella, aún temblando por dentro, no cedía. Ante cada amenaza, ante cada mirada de desprecio, ella respondía con silencio y postura. Cuando se venció el plazo, fue hasta la puerta y pidió, con cortesía, «Ahora necesito que salgan». Y ellos salieron. Con ira, con insultos, con esa arrogancia de quien nunca ha tenido que lidiar con un no. Pero salieron. Lo que vino después fue aún más sucio de lo que podríamos imaginar. Curtis empezó a mandar mensajes cobrando gastos falsos. Luz, agua, hasta un mueble que la propia madre de él había roto. Creó un perfil falso en redes sociales diciendo que Natalie había expulsado gente pobre por puro prejuicio. Comenzó una campaña de difamación repugnante, llena de medias verdades y manipulaciones. Amigos en común dejaron de hablar con ella. Parientes de él la amenazaron. Fue un vendaval emocional. Pero ella no se escondió. Buscó un abogado, juntó pruebas, presentó una denuncia por acoso y difamación. Y aún con todo esto sucediendo, Natalie me dijo, «No quiero venganza, solo quiero que me dejen en paz». Y fue con esa calma que ella ganó. Poco a poco, la tormenta se fue calmando. Curtis y su familia, acuados por la acción judicial y la exposición de los hechos reales, retrocedieron. Desaparecieron del mapa como quien sabe que, si siguen, solo se perjudicarán a sí mismos. Pero el daño emocional no desapareció con ellos. Natalie pasó meses sin poder dormir bien. Tenía pesadillas con puertas golpeando. Se despertaba pensando que iban a invadir la casa. Necesitó terapia. Tuvo que reaprender a confiar, a mirarse al espejo con ternura. Yo acompañé cada paso, cada lágrima oculta en la almohada, cada intento de seguir adelante aún con el peso sobre sus hombros. Y es en esos momentos que uno entiende cuánto puede ser fuerte una mujer sin necesidad de gritar. Porque mi hija, aún herida, nunca más permitió que pisaran sobre ella. Y lo más hermoso fue ver cómo ella reconstruyó todo desde ese mismo lugar. No necesitó mudarse, no vendió la casa, no quiso borrar el pasado. Al contrario, la remodeló a su manera, quitó todo lo que le recordaba dolor y se empeñó en pintar las paredes con colores que ella misma eligió. Cada rincón de la casa se transformó en una especie de renacimiento. Y fue allí, en ese mismo lugar en el que había sido tratada como nada, que conoció a alguien completamente diferente. Un hombre sencillo, educado, amable, con una familia que la trató con respeto desde el primer día, sin promesas vacías, sin juegos. Y fue con ese nuevo amor que ella, por primera vez, vivió lo que realmente significa compartir una vida, sin necesidad de rebajarse. Recuerdo la primera vez que él vino a nuestra casa. Llevó flores, preguntó si quería ayuda para poner la mesa, llamó a Natalie, mi compañera. Nada exagerado, nada forzado, solo respeto. Y eso, para quien ya vivió lo contrario, tiene un peso inmenso. Observé a los dos conversando en la terraza, riendo de las pequeñas cosas, compartiendo historias sin competencia, sin control. Natalie parecía ligera. No esa ligereza falsa de quien finge estar bien, sino la de quien realmente está donde quiere estar. Por primera vez en mucho tiempo, ella no se estaba adaptando a nadie. Era ella misma, por entero. Y eso me emocionó más que cualquier gesto grandioso. Con el tiempo, ellos se fueron conociendo de verdad, sin prisa, sin necesidad de demostrar nada a nadie. La casa se volvió un espacio de encuentros sinceros, cenas simples, días comunes llenos de afecto. Y lo más bonito fue ver que el dolor no desapareció, pero se transformó.
Natalie no necesitó fingir que nada había pasado. Usó todo aquello para aprender. Estableció límites, se alejó de personas que no sabían respetarla, y sobre todo, dejó de cargar culpa por decisiones que tomó intentando acertar. Comprendió que fue víctima de un juego sucio, y que salir de él no la hacía débil, la hacía fuerte. Y eso, para mí, fue el verdadero punto de inflexión. Hubo un día, meses después, en que me llamó para tomar café en su casa. Era un domingo común, pero la forma en que ella arregló la mesa, con calma, con flores en el centro y el olor a pastel saliendo del horno, me hizo llorar suavemente, porque en ese momento percibí que mi hija había vuelto, no solo en cuerpo, sino en alma. Aquella mujer fuerte, sensible, cuidadosa, que siempre soñó con un hogar acogedor, finalmente lo había construido para sí misma, no porque alguien se lo hubiera dado, sino porque tuvo el coraje de recuperar lo que intentaron robarle. Y eso no tiene regalo de madre que lo supere. Es una victoria silenciosa, pero inmensa. Curtis nunca volvió a aparecer. Supe por conocidos que intentó tener otros relacionamientos, que saltó de casa en casa, siempre con esa misma actitud arrogante de quien cree que el mundo le debe algo. ¿Y la familia de él? Desaparecieron también, como fantasmas que solo se alimentan de lugares débiles. Pero con Natalie, ya no pudieron más, porque ella aprendió. Dolió, sí, mucho, pero aprendió. Y la mayor lección, según ella misma, fue esta: quien no sabe respetar, no merece lugar. Parece sencillo, pero para quien se acostumbró a ceder demasiado, es casi una revolución. Y desde entonces, ella vive con esa firmeza serena, sin necesidad de levantar la voz para hacerse respetar. Lo curioso es que, durante mucho tiempo, ella pensó que protegerse a sí misma era lo mismo que ser dura, que colocarse en su propio lugar era un acto egoísta. Y fue justamente ese pensamiento el que permitió tanto abuso al principio. Pero ahora, Natalie ya no tiene miedo de hacerse escuchar. No necesita audiencia. No precisa demostrar nada a nadie. Y lo veo en los detalles. En la forma en que responde con firmeza, pero sin agresividad. En que no se disculpa por decir no. En que no se involucra en relaciones que exigen que se encoja para encajar. Todo eso, fruto de un proceso doloroso, pero que dejó marcas que hoy ella llama fortaleza. Y yo, como madre, pasé mucho tiempo preguntándome si habría hecho más, si debía haber intervenido antes, gritado más fuerte, enfrentado esa familia en cuanto sentí el olor a invasión. Pero hoy entiendo que Natalie necesitaba encontrar su propio camino de regreso. Ella sabía que yo estaba allí, lista para tomarle la mano, pero la decisión de levantarse tuvo que venir de ella. Y qué suerte la mía de haber podido ver eso suceder. De haber acompañado la transformación, no solo de la casa que le di, sino de la mujer en la que mi hija se convirtió. Porque al fin y al cabo, aquella historia que comenzó como regalo de boda, se convirtió en símbolo de algo mucho mayor, que el amor propio, cuando despierta, es capaz de expulsar a cualquier invasor. Natalie nunca volvió a pronunciar el nombre de Curtis con tono de rencor, no por olvido, sino por elección. Ella decidió que cargar ese peso era injusto consigo misma. Cada vez que alguien intenta hablar de él, ella cambia el tema con naturalidad. Ya pasó, dice, y realmente pasó. Su pasado no fue borrado, sino reorganizado. Hoy, cuando alguien entra a la casa y elogia el ambiente, la paz, el aconchego, ella agradece con esa sonrisa leve y firme. No siente la necesidad de explicar todo lo que vivió allí, porque ya no precisa justificar su historia. Y esa tranquilidad, esa ausencia de explicaciones, es lo que más me emociona. Porque sé lo mucho que sufrió intentando ser comprendida. Y lo más simbólico de todo es que ella mantuvo la misma dirección, el mismo número en la fachada. No cambió por miedo o vergüenza. Al contrario, transformó cada espacio con sus propias manos. Pintó sola, cambió los muebles, arrancó cortinas viejas. La casa adquirió otra identidad, y veo en eso una metáfora silenciosa de su alma. La estructura es la misma, pero la esencia cambió. Donde antes había miedo,
Ahora hay elección. Donde antes ella se escondía, hoy se impone con gentileza. Y quien entra allí, lo siente. No es solo una casa bonita. Es un lugar donde nadie más entra para mandar, para humillar o para manipular. Es su territorio, reconquistado, respetado. Hubo una tarde en que estábamos tomando café en la terraza y ella comentó, casi como si hablara del tiempo. Curioso cómo todo empezó con una llave. Y yo lo entendí. Porque en ese momento en que tomó la llave de la casa y enfrentó a Curtis, algo dentro de ella también se encerró y se liberó al mismo tiempo. Eso fue más que un gesto práctico. Fue una decisión emocional, definitiva. La llave no sirvió solo para cerrar la puerta a quien no la respetaba. Sirvió para abrir espacio a todo lo que ella merecía y que nunca más aceptaría perder. No nos damos cuenta en el momento, pero son esos pequeños gestos los que definen en quién nos convertimos. Después de eso, nunca más hubo lugar para medias tintas. Natalie aprendió a identificar las primeras señales de irrespetuosidad, incluso en los gestos más sutiles. Y es increíble cómo, una vez que se ve con claridad, ya no se puede desojear. Un comentario cortante, una mirada altiva, una exigencia disfrazada de cariño. Nada de eso se le escapa ahora. Y lo más admirable es que ella no responde con agresividad. Simplemente se retira. Cierra puertas con elegancia, sin necesidad de levantar la voz. Entendió que la dignidad no grita, no se debate, simplemente se aleja. Y punto. Y yo, que siempre temí que mi hija fuera engullida por personas sin escrúpulos, hoy respiro aliviada, porque sé que eso ya no volverá a suceder. Claro que, de vez en cuando, surgen recuerdos, un objeto que quedó, una canción que sonaba en aquella época, hasta un olor específico de algún producto de limpieza que remite a los días en que ella limpiaba toda la casa mientras todos los demás descansaban. Son detonantes sutiles, pero que ya no la derriban. Ella los reconoce, respira hondo, y sigue. No huye de los recuerdos, pero tampoco se deja dominar por ellos. Y eso es madurez. No quiere borrar el pasado, solo colocarlo en su lugar correcto, un lugar donde ya no domine. Y ver eso es una de las mayores victorias que yo, como madre, podría presenciar. En ciertos momentos, aún me encuentro recordando la primera vez que vi a Curtis. Mi ingenuidad al pensar que esa sonrisa simpática ocultaba buenas intenciones. Me culpé mucho por haberle creído, por haber entregado una casa de regalo sin imaginar lo que podría suceder. Pero Natalie me perdonó antes, incluso de que yo me perdonara. Ella siempre dijo que la casa fue una bendición, a pesar de todo, que si no fuera por ella, quizá no habría visto con tanta claridad lo que se debe o no permitir en la vida. Es duro pensarlo, pero es verdad. A veces lo que parece un regalo se convierte en una prueba, y a veces una prueba transforma a alguien de una manera que nada más podría. Curtis fue una prueba, un espejo sucio donde Natalie vio, por primera vez, todo aquello que no se merecía. Y después de que ella salió de allí, fue como si hubiera pasado por un filtro invisible. Cualquier persona que se acercaba con intenciones similares era rápidamente reconocida. Ella no se volvió amarga, no se volvió desconfiada de todo, pero se mantuvo alerta. Y esa atención es lo que hoy le garantiza la paz que tanto buscó. Nadie entra más a su vida sin traer consigo respeto y reciprocidad. No importa lo simpático que parezca al inicio. Ella aprendió a mirar más allá de la sonrisa, más allá de las palabras bonitas. Y eso, solo quien ya fue engañado entiende la importancia que tiene. La vida de ella hoy es diferente. Volvió a estudiar, comenzó a trabajar en decoración de interiores, transformando casas de otras mujeres que, al igual que ella, tuvieron que recomenzar. Y eso tiene un valor inmenso, porque no se trata solo de muebles o colores. Es sobre devolver dignidad, reconstruir ambientes seguros. Cada cliente que pasa por sus manos recibe un poco de la fuerza que ella ganó a pulso. Y yo lo veo como un ciclo hermoso. Un ciclo que comenzó con dolor, pero que hoy genera sanación. Natalie se volvió referencia para otras mujeres de la familia, para amigas, para vecinas.
no porque se haya hecho ejemplo, sino porque vive con verdad, y quien vive con verdad, inspira sin tener que decir nada. Muchas veces me preguntan si me arrepiento de haber dado aquella casa. La respuesta siempre es la misma. No, porque la casa, a pesar de haber sido escenario de un inicio tan doloroso, también fue el suelo donde mi hija afianzó sus pies. Allí cayó, sí, pero fue allí donde se levantó. Y hoy entiendo que los regalos, por muy bien intencionados que sean, no garantizan la felicidad, pero pueden ser instrumentos de transformación. Aquella llave que entregué en su momento pensando en seguridad, se convirtió en símbolo de libertad. Y yo, como madre, agradezco haber podido ofrecer al menos eso. Porque, al final, Natalie supo transformar hasta el peor de los escenarios en un punto de partida. Otro día encontré un billete guardado entre sus libros. Era antiguo, escrito con la letra pequeña y cuidadosa de cuando aún estaba comprometida. Decía: «Quiero construir un hogar donde me sienta amada». Aquello me permaneció en la mente durante días, porque ella construyó. Llevó tiempo, dolió, pero construyó. No con Curtis, no con esa familia abusiva, sino consigo misma, y luego con quien supo sumar. Eso me hizo comprender que los sueños a veces no se realizan de la forma en que imaginamos, pero a veces se cumplen de una manera aún más hermosa. Natalie logró lo que quería, un hogar. Y ese hogar, ahora, es sagrado. Hay momentos en que ella aún habla sobre todo lo ocurrido, pero de manera diferente. Ya no hay rabia. El tono es de aprendizaje, como si cada recuerdo doloroso se hubiese convertido en una lección anotada en el cuaderno de la vida. Ella no minimiza lo que vivió. Sabe que fue abuso, sabe que fue manipulación, pero tampoco se victimiza. Y eso me impresiona, porque es fácil caer en la trampa de sentirse inferior después de haber sido tratada como lo fue. Pero Natalie no permitió que ese episodio definiera quién es. Al contrario, usó aquello para conocerse mejor, para blindarse de una vez por todas. Pasó de quien intentaba complacer a toda costa, a quien sabe exactamente lo que merece. Y eso, para mí, es más que evolución, es renacimiento. En todos estos años, he visto a pocas personas enfrentar una tormenta tan sucia con tanta dignidad. Hubo momentos en que ella podría haber respondido con la misma moneda. Podría haber expuesto a Curtis, insultado a la suegra, tirado todo por el ventilador, pero eligió el silencio firme, los pasos medidos, el camino de la justicia. Y ese tipo de elección es lo que diferencia a quien solo sobrevive de quien se sana. Natalie se sanó. No se quedó paralizada en el trauma. No usó el dolor como excusa. Siguió adelante. Y hoy mira atrás sin odio, solo con certeza. La certeza de que no fue ella la equivocada, sino quienes intentaron hacerla olvidar su propio valor. La historia de Natalie comenzó a circular en la familia de manera casi silenciosa, como aquellas lecciones que nadie olvida, pero pocos comentan en voz alta. Las tías hablan de ella con orgullo. Las primas más jóvenes la buscan cuando enfrentan situaciones parecidas. Y aún sin querer ser ejemplo, se volvió referencia. No porque ganara un juicio, o porque expulsara a quienes la faltaron al respeto, sino porque eligió recomenzar con dignidad. Demostró que es posible salir íntegra de un lugar donde intentaron destruirte. Y eso enseña más que cualquier consejo. Porque las personas pueden dudar de las palabras, pero no ignoran la transformación que ven con sus propios ojos. Recientemente, me contó que fue invitada a dar una charla en una reunión sobre relaciones abusivas. Al principio dudó, con miedo de exponerse, pero luego aceptó. Y cuando regresó, sus ojos brillaban. Dijo que nunca imaginó que su dolor pudiera ayudar a tanta gente. Contó su historia sin dramatismos, sin exageraciones, solo con verdad. Y vio a otras mujeres abrirse, identificarse, emocionarse. Fue entonces cuando comprendió, de una vez, que su historia no era solo suya, era de muchas. Y que al compartirla, estaba devolviendo a otras mujeres aquello que un día le intentaron robar. La certeza de que nadie merece vivir suplicando por respeto. Luego de esa charla, algo en ella cambió.
como si hubiera cerrado un ciclo, no solo emocional, sino simbólico. Me dijo, ahora entiendo que todo aquello tuvo un propósito. No un propósito bonito, ni justo, pero necesario. Fue lo que la hizo despertar, posicionarse, reconstruirse. Y por mucho que yo, como madre, deseara haber ahorrado a mi hija cada segundo de ese dolor, hoy veo que fue de allí de donde nació la mujer que es, fuerte sin ser dura, dulce sin ser sumisa, capaz de amar sin aceptar migajas. Curtis intentó reducirla, pero terminó siendo solo el empujón para que ella ascendiera. Un tropiezo que se convirtió en peldaño. Curiosamente, tiempo después, Natalie se encontró con él por casualidad en un supermercado. Él estaba solo, con el rostro abatido, los ojos cansados. Intentó entablar conversación, lanzó un «¿Estás bien?», como si aún no entendiera nada. Y ella, con la calma de quien no necesita demostrar nada, respondió, «Estoy genial». Sonrió, pagó sus compras y se fue. Me contó esto sin rabia, sin ironía, solo como quien describe una escena común. Pero yo comprendí lo importante que fue ese momento, porque allí, en medio de cualquier fila, tuvo la certeza de que ya no era la misma, y de que nunca volvería a hacerlo. Desde entonces, Natalie vive con más ligereza, no porque todo se haya convertido en un cuento de hadas, sino porque aprendió a protegerse sin encerrarse. Hoy, ella elige quién entra, quién se queda y quién jamás tendrá lugar en su vida. La casa sigue siendo suya, el hogar continúa siendo su refugio, y cada detalle allí lleva historia. El sillón en la sala donde pasó noches llorando, ahora es el rincón favorito para la lectura. La terraza, donde escuchó ofensas, se volvió un lugar de música, de plantas, de paz. El cuarto que una vez fue tomado se convirtió en la suite de la pareja, y allí no entra nadie que no entienda el significado de la palabra respeto. Ella hizo de su dolor un ladrillo, y del recomienzo, un proyecto de vida. Muchas mujeres, cuando pasan por relaciones abusivas, sienten que han perdido el tiempo, que desperdiciaron afecto, juventud, oportunidades. Natalie también sintió eso, pero con el tiempo, comprendió que el verdadero desperdicio habría sido quedarse allí, y que cada día fuera de ese ciclo fue un día ganado. Ganado en salud, en amor propio, en autonomía. Recuperó no solo su propia historia, sino la capacidad de escribirla con sus propias manos. Hoy, todo lo que vive sabe a elección, ya no a obligación, a miedo o a culpa. Y eso, para cualquier mujer que alguna vez fue menospreciada, es el mayor de los triunfos. Vivir en paz siendo quien se ha convertido. Yo, como madre, cargo esta historia como una cicatriz silenciosa. No porque me arrepienta de algo que hice, sino porque toda madre sueña con ver a su hija ser amada, protegida, valorada. Y ver todo eso arrancado al comienzo del camino fue un golpe. Pero hoy, cuando miro a Natalie, sé que ella vive justamente lo opuesto. Vive amada, por sí misma y por quien sabe amarla de verdad. Vive protegida, no por rejas o paredes, sino por la claridad de sus propios límites. Y vive valorada, porque se valora primero. Eso no tiene precio. Y yo aprendí a admirar la fortaleza de mi hija aún más que antes, precisamente porque ella no se hizo la víctima. Ella se reconstruyó. Algunas personas aún comentan, a escondidas, que fue exagerado lo que hizo, que podría haber tenido más paciencia. Escucho esas cosas y solo pienso en lo poco que hay de empatía en este mundo. Nadie sabe lo que es vivir siendo anulada, irrespeto, disminuida, hasta que lo experimenta. Natalie aguantó lo suficiente, más de lo que debía, por cierto. Y cuando reaccionó, no fue para vengarse, fue para salvarse. Y quien critica, probablemente, nunca tuvo que luchar por preservar lo poco de uno que aún quedaba. Yo tengo orgullo de ella, un orgullo que no precisa ser gritado, porque está en cada mirada, en cada abrazo, en cada silencio compartido entre nosotras. Una de las escenas que más me marcó ocurrió meses después, cuando fuimos juntas al registro público para inscribir oficialmente la escritura de la casa solo a su nombre.
Era un detalle burocrático, pero para nosotras tuvo un enorme peso simbólico. Firmar ese papel fue como sellar un nuevo pacto, el de que nadie pisaría allí sin permiso, que aquella casa, más que un bien material, era territorio de respeto. Cuando salimos de allí, ella me abrazó y dijo, «Ahora es de verdad, mamá». Y lo fue. Por primera vez, todo estaba en su lugar. La propiedad, la autonomía, la paz. Y en ese instante sentí que la historia que comenzó torcidamente estaba, al fin, siendo reescrita con las líneas correctas. Después de ese día, Natalie me pareció aún más centrada, como si algo en ella se hubiese reajustado. Empezó a organizar encuentros con amigas que también habían pasado por relaciones difíciles. Crearon un grupo de apoyo. Nada formal, solo conversaciones sinceras entre mujeres que aprendieron en la adversidad. Allí intercambiaban experiencias, recomendaban abogadas, psicólogas y, sobre todo, se escuchaban sin juicios. Era hermoso de ver. Y también era fuerte, porque en cada relato compartido había un eco de lo que ella misma había vivido. Y la Natalie de hoy, que escucha con empatía y orienta con firmeza, nació justamente de aquella Natalie herida, silenciosa y subestimada. La vida cambió, y ella cambió junto, con elegancia y coraje. A veces pienso que todo ese dolor llegó con retraso, que lo que Natalie enfrentó al comienzo del matrimonio es algo que mucha gente vive después de años conviviendo, solo que en su caso fue todo destapado desde el primer momento, sin máscaras, sin disfraces. Y por más devastador que haya sido, al menos dejó en claro muy pronto quiénes estaban realmente a su lado y quienes jamás merecían estarlo. Eso la ahorró de perder aún más tiempo, de hundirse en un ciclo de años de infelicidad. Y tal vez esa sea la única cosa buena de cuando la vida enseña la verdad de forma tan cruda. Nos obliga a decidir. Y Natalie decidió por su propia paz. No con facilidad, pero con convicción. Hoy camina con pasos firmes. Ya no necesita medir sus palabras, ni preguntarse si está molestando. Ella es quien define el espacio que ocupa. Y ese tipo de seguridad no se aprende en libros, ni se compra con regalos. Se construye. Ladrillo por ladrillo. Silencio por silencio. Llanto por llanto. Y ver a mi hija llegar hasta aquí, después de todo lo que vivió, es lo que me da esperanza. Esperanza de que otras mujeres también lo logren, de que ningún abuso pase desapercibido, de que todo dolor sea eventualmente vencido, y de que cada mujer, en algún momento de la vida, encuentre la llave correcta, aquella que no solo abre puertas, sino que libera por dentro. Yo nunca volví a ver esa casa de la misma forma. Antes era solo un regalo, algo que ofrecí con todo el amor de madre, sin imaginar que se convertiría en escenario de tantas batallas. Hoy, la veo como un memorial silencioso de todo lo que se superó. Es como si cada pared contara una parte de la historia, ya no con dolor, sino con superación. Natalie hizo de ese lugar no solo un hogar, sino un símbolo. Y a veces, cuando paso frente a él y veo las luces encendidas, las plantas creciendo en la terraza, el sonido de risas desde adentro, pienso, ella venció, no porque salió ilesa, sino porque eligió continuar a pesar de todas las cicatrices. Nunca fue cuestión de justicia inmediata, ni de desquitarse. Fue sobre recuperar lo que intentaron quitarle, el derecho a existir con dignidad. Y eso lo hizo con un coraje silencioso, de esos que no necesitan audiencia. Natalie no se volvió mártir, ni heroína. Se volvió mujer, completa, presente, capaz de mirarse al espejo y reconocer quién es, sin vergüenza, sin deudas, sin miedo. Y eso, en el mundo en que vivimos, es una de las mayores victorias. Y si algún día alguien pregunta qué quedó de toda esta historia, yo sabré responder. Quedó la certeza de que el amor sin respeto es solo una trampa, y que toda mujer merece mucho más que migajas de afecto, merece un lugar donde pueda respirar en paz. Curtis, por otro lado, se convirtió solo en un nombre que mencionamos de vez en cuando, casi como quien recuerda una gripe fuerte que ya pasó. Representa lo que Natalie dejó atrás, aquella fase en la que ella aceptaba poco, en la que se disculpaba por existir,
en la que confundía presencia con afecto. Él intentó ser dueño de algo que no comprendía, la libertad de ella, pero perdió. Perdió porque la subestimó, porque pensó que su miedo duraría para siempre. Y ahí es donde tantos se equivocan, cuando creen que una mujer herida se callará para siempre. Pero Natalie no se calló, y cuando habló, fue definitivo. Nunca necesitó gritar para ser escuchada, y esa fue la parte más hermosa de todo. El final no fue explosivo. No hubo escándalo, ni una venganza espectacular. Hubo justicia, hubo límites, hubo puerta cerrada, y eso fue más eficaz que cualquier grito. Su vida siguió, fluida, ligera, decidida, y Curtis quedó atrás, como quien no supo acompañar, como quien quiso dominar y terminó olvidado. Porque Natalie aprendió: quien te ama no te borra, quien te respeta no te invade, y quien te merece llega con cuidado, se queda con verdad y suma con presencia. El resto, ella lo dejó afuera, junto con todo lo que un día intentó hacerse pasar por amor. Hoy, cada vez que salgo de la casa de mi hija y miro atrás, veo más que una construcción de ladrillos. Veo una historia reconstruida, una mujer fortalecida, un símbolo de recomienzo. Y es imposible no recordar cómo todo empezó, con un regalo dado con amor, pero arrebatado a la fuerza por quienes confundieron la amabilidad con la debilidad. Se equivocaron feo. Natalie no era frágil, solo estaba callada. Y cuando decidió hablar, cuando decidió actuar, todo cambió. Y ese es el mensaje que queda. Nunca subestimes el silencio de una mujer. Puede ser el intervalo entre el abuso y la liberación. Terminé este relato con el corazón apretado, pero también en paz. Porque, por mucho que esta historia haya comenzado con indignación, termina con justicia, con un giro que no necesitó venganza, ni espectáculo, sino coraje y verdad. Natalie nunca volverá a ser la misma, y gracias a Dios por eso. Ella no perdió, se salvó, y yo tuve el privilegio de ver eso suceder, de ver a mi hija levantarse, de ver a mi hija volver a sí misma. Y si has llegado hasta aquí, espero que te lleves esto. Nadie merece vivir donde no es respetado. Y toda mujer tiene derecho a golpear la puerta, sostener la llave y empezar de nuevo.